Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos en una coyuntura bastante álgida en el país y hoy tenemos a dos invitados que hacen una lectura continua de lo que sucede en el país. Me refiero a Cristian Castillo, analista del IBNUSAC, y Ricardo Barreno, politólogo y docente universitario. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de lo que está sucediendo en el país actualmente. Hay muchas noticias que están dando vueltas y queremos pasar revista a algunas de ellas, las más relevantes. Cristian, quisiera empezar contigo. El día de ayer se da esta aprobación en el Congreso de la ampliación presupuestaria. Pareciera que es la primera victoria política del Ejecutivo en mucho tiempo. No hablemos tanto del aspecto de las consecuencias económicas que esto pueda tener, sino hagamos un análisis político de cómo interpretar lo que sucedió el día de ayer en el Congreso, por favor. Muchas gracias, un saludo Paul y un saludo a Ricardo. Bueno, y a toda la audiencia. Bueno, es importante referir que lo que vimos el día de ayer nos comprueba que en la 10ª legislatura no hay victorias absolutas ni derrotas absolutas. El oficialismo está en el mismo punto del inicio de del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, cuando logra una correlación de votos a favor para elegir como presidente de la 10ª legislatura del primer año al diputado Samuel Pérez. Y luego de acciones promovidas y una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, logran una segunda elección que pone como presidente al diputado Nery Ramos. Estamos en el mismo punto al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, en donde el día de ayer concitan una plataforma de 110 votos para aprobar la ampliación presupuestal. Hay que decirlo, una ampliación presupuestal que era necesaria en enero-febrero para garantizar que los recursos de recaudación extras pudieran tener un destino específico. Lo que llama la atención en la correlación de fuerzas de este segundo semestre es que esta es la primera votación que pone a prueba las alianzas que se deberán tener para elegir cortes, jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Además, deberá esa alianza someterse a la prueba de la elección de la próxima junta directiva, y en el corto plazo también hay algunas leyes como la reforma a la ley del Ministerio Público que podrían estar siendo llevadas a esta plataforma para ser aprobadas. Hay una nueva correlación de fuerzas, ¿cuánto dure? No lo sabemos. Y esa es precisamente mi duda, Ricardo. ¿Realmente se puede hablar de que esa alianza que tenía el gobierno en el Congreso a inicio de su periodo ha vuelto? ¿O más bien estamos viendo una coyuntura muy particular en la cual pareciera que algunos alcaldes estaban insatisfechos por el tema de que pues, no se estaba llevando recursos públicos a sus distritos, pusieron presión al parecer sobre los diputados y eso los lleva a aprobar este presupuesto? Es decir, no estamos hablando de una alianza permanente, sino algo que tiene, digamos, beneficios mutuos tanto para el Ejecutivo como para el Congreso. ¿Es así o cómo lo tenemos que leer, Ricardo? Yo me iría más por la segunda opción. Creo que justamente no se puede hablar en estos meses de una alianza construida por capacidad propia, que puede ser sostenible, sino más bien por pura coyuntura y que no necesariamente fue gestionada por los mismos actores mayoritarios, el bloque oficialista, por ponerlo de alguna forma. ¿Por qué digo o por qué me parece que esta alianza y este resultado fue gracias a la acumulación de ciertos desastres políticos que promovieron la suficiente capacidad de cohesión para la aprobación? Cristian mencionaba justamente ese ciclo que vuelve a ocurrir cuando estábamos en enero, a días de tomar posesión y elección de junta directiva. Pero ya ahora el desgaste partidario a nivel legislativo es importante. La incapacidad por falta de operación política, por falta de estrategia, por cualquier razón que se ha mostrado en los bloques legislativos ya es notoria para la ciudadanía y ese desgaste ya se incrementó, algo que a inicios del año no lo hablábamos con tanta fuerza, hablábamos de expectativa, hablábamos de posibilidad de cambio, hablábamos de capacidad de una verdadera articulación. Hoy hablamos de desgaste, hoy hablamos de incapacidad política como primer elemento que creo que pudo haber nutrido esta aprobación importante. No se había logrado
cohesionar tanta fuerza. El segundo elemento es que a inicios del año, y a diferencia de este, no hablábamos de bancadas tan fragmentadas. Tú ves un poco, ustedes ven la forma en la que votaron por la aprobación de la ampliación presupuestaria. Primero fue interesante ver cómo no se dictamina o se dictaminó de forma desfavorable en la comisión un primer espacio que políticamente se entiende como pulso político, para ver si ese pulso político luego se traduce en el pleno y los operadores de la Comisión de Finanzas luego operan a nivel del pleno. Esto no ocurrió. Y hoy ves tú que más o menos la forma en la que votaron por fragmentación partidaria promovió eso. De 3 diputados de cada bloque, 1 votó en contra de, es decir, hay una fragmentación de al menos un 30% a nivel legislativo, a nivel de bloques, bastante importante. Y un tercer elemento que tú mencionabas, y cierro la idea rápidamente con esto, el descontento por la no implementación de obras ya se está haciendo sentir en los distritos y especialmente a nivel de corporaciones municipales. Y el apoyo edil es fundamental para lograr sostenibilidad política, y eso yo no sé si lo supo capitalizar bien el legislativo o fue un producto de suerte política, pero sí sumó a la aprobación o a la conducta de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República. Hablemos de una variable que no hemos mencionado hasta el momento y es el Ministerio Público. Este allanamiento, no sé si llamarlo así, que hizo en el Congreso hace algunos días en busca de un supuesto caso que pues al final no se tuvo mayor información. Esto al parecer se hizo con la intención de bloquear cualquier intento de articulación en el Congreso por parte del Ejecutivo, básicamente de infundir miedo. Pero pareciera que tuvo efectos contrarios. ¿Realmente es importante esta acción que tomó el Ministerio Público para el resultado del día de ayer o es irrelevante, Cristian? Bueno, hay que decirlo que el Ministerio Público investigaba una supuesta denuncia anónima de la posible comisión de delitos en cuanto a plazas fantasma. Y eso fue toda la información que se supo en los medios de comunicación a raíz de ese allanamiento. No obstante, hay que referir otro hecho que también fue interesante agregar a esta reflexión, y es ese supuesto altercado entre el diputado Luis Aguirre y el diputado Alan Rodríguez, en donde uno de los posibles temas de discusión, además de la aprobación de la ampliación que ya se votó el día de ayer y que ganó el oficialismo, se hablaba de una posible activación de la ley que propuso el presidente Bernardo Arévalo para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces estamos teniendo un debate político en torno a un actor que ha estado en la pugna central por el poder entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. En ese sentido, caben las especulaciones de que efectivamente había un temor por parte del Ministerio Público a que dentro del paquete de esta alianza que se estableció el día de ayer con 110 votos pudiera ingresar esa iniciativa de ley presentada por el presidente y eventualmente avanzar en la aprobación de urgencia nacional. Esto levanta todas las alertas. Ya la diputada Sonia Raguay, integrante de la Junta Directiva del Congreso de la República, el día de ayer en redes sociales hacía esa anticipación. Con esta plataforma de 110 votos podemos aprobar la reforma a la ley del Ministerio Público y que esto se escuche en Gerona. Estoy parafraseando el tweet o el post que la diputada Raguay hacía en sus redes sociales, en la red social de X. Entonces, el Ministerio Público está en el centro de la pugna. Ahora, Ricardo, ¿cuál va a ser la siguiente fase en este episodio que está pasando el país? Porque hemos visto que en el pasado algunos diputados o algunos actores recurren a la Corte de Constitucionalidad básicamente para votar, digamos, lo que se pueda aprobar en el Congreso. Lo hemos visto en el pasado. ¿Cuál es la expectativa en esta ocasión? ¿La Corte de Constitucionalidad traería abajo esta ampliación presupuestaria? ¿Cuál es tu lectura? Sí, yo no descartaría que eso pueda ocurrir partiendo de que ahora está de moda judicializar cualquier proceso político y de pronto pueda llegar a ocurrir. Pero yo me enfocaría un poco más en el efecto político que puede llegar a tener esto de cara a las negociaciones que se vienen en estos meses. El segundo semestre
el segundo periodo legislativo siempre es interesante porque no solo se comienzan ya a discutir con más fuerza presupuesto del siguiente año, no solo se comienza a discutir con más fuerza el junta directiva, sino también incluso se llegan dentro del paquete a discutir aquellas iniciativas importantes pero que se enfriaron durante el primer periodo. La reforma, por ejemplo, a la ley orgánica del Ministerio Público puede llegar a ser una de ellas. ¿Quién quita que se puede llegar incluso a retomar una ley de compras y contrataciones del Estado, una ley de competitividad, que han sido temas que más allá de la aprobación llegan a perder la noción de la ruta estratégica del legislativo y eso lo desgasta, eso lo polariza, en fin, por estrategia se toman esos temas, no tanto por interés. Pero sí me parece preocupante que la alianza haya logrado en alguna medida o en gran medida aprobar con relativa rapidez la ampliación presupuestaria, pero la reacción de la oposición vaya a ser no solo judicial o judicializar, sino también una excesiva fiscalización. Es importante mencionar que esta iniciativa le inyecta un presupuesto extraordinario fuerte, necesario, creo yo también, a los consejos departamentales de desarrollo, si estoy recordando bien. Y esto es fiscalizable. Y entonces, si no se llega a ejecutar, no solo en cantidad, sino en calidad, el presupuesto ampliado, yo no dudo que a la semana de que esto haya ocurrido, ya la oposición, una oposición medianamente robusta, pero que hace ruido, comience a desgastar no solo al Ejecutivo, sino también a esta alianza de 110 votos que va a comprometer entonces las decisiones siguientes. Yo me quedaría más, Paul, con este desgaste político o con este efecto político más que el judicial. Pero también el día de ayer ocurrió un hecho judicial importante, que es la captura de la exdiputada del partido Semilla, Ligia Hernández. Cristian, ¿cómo entender esa acción de parte del Ministerio Público? Bueno, esto cae dentro de esa tensión que se mantiene latente y persistente entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Y es que un día antes, es decir, hace 2 días, el pasado 12 de agosto, la señora Alma Beatriz Posadas Beltetón, quien es oficinista o quien era oficinista 1 del Tribunal Supremo Electoral y que estaba dentro de las 4 señaladas en el caso denominado Corrupción Semilla, pues se acogió a la ley de aceptación de cargos. Y hay que recordar que para gozar del beneficio de aceptación de cargos se debe dar información que permita la constatación de las hipótesis de la investigación planteada o que dé información que fortalezca los indicios de los delitos perseguidos o de los hechos delictivos que se supone se han cometido. En ese sentido, se da esa aceptación de cargos y al día siguiente la captura de la diputada, siempre dentro del mismo caso. Aquí vemos un nuevo episodio de tensión entre el presidente y la fiscal general en torno al partido como tal. Y hay que recordar que la Constitución al presidente le manda, una vez ha jurado y ha tomado posesión del cargo de presidente, representar la unidad nacional y no beneficiar a partido alguno. Pero el round inmediato anterior fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sirvió precisamente para alentar las tensiones, porque esa tensión se había disipado, se había distensionado, pero luego de la visita de la Comisión Interamericana hay un nuevo choque frontal, la fiscal saca su video, el presidente reacciona, y entonces estamos en un nuevo round de esa tensión. Desafortunadamente, quien está perdiendo, más allá de esto, es la población que ve con mucha crítica esa tensión, y me parece que ambos, tanto el fiscal como la presidenta, como al revés, la fiscal como el presidente están perdiendo credibilidad. Un último tema que quiero tratar con ustedes es el caso que presentó el día de hoy la SAT. Es básicamente un esquema de empresas todas relacionadas entre sí, si mal no recuerdo, aproximadamente 400 empresas relacionadas entre sí, que básicamente se crearon para ofrecer servicios al Estado y además, pues, según la SAT, se evadieron poco más de 300 millones de quetzales. Ricardo, ¿esto puede causar
un cisma político, sobre todo porque estamos hablando de una red de empresas que se crearon para brindar servicios al Estado y además defraudar a la SAT. ¿Puede causar un cisma político en el país, sí o no? Mira, yo esperaría que no, siendo un tanto optimista, pero no puedo dejar de comparar este caso a partir de varias particularidades con 2015. Más allá, digamos, de cualquier otra hipótesis que pueda surgir, yo sigo sosteniendo que lo que motivó masivamente la participación o la manifestación en 2015 con el caso de corrupción La Línea fue entender que la forma en la que estábamos tributando no se estaba traduciendo en obras y servicios. Y esto es un poco lo que ocurre también con este caso, en donde básicamente 410 empresas conforman una red, prestan servicio al Estado, pero no declaran el IVA, no declaran el ISR. Dos de los grandes ingresos en términos financieros de más importancia para el Estado, con los que puede retribuir en obras, retribuir en servicios, y me parece que ahí puede, digamos, ocurrir alguna suerte si llega, porque aún el caso está todavía en veremos cuál es la respuesta judicial. Creo que ya se presentaron las denuncias respectivas de parte de la SAT, pero no sé si ya ocurrió en este momento una reacción del Ministerio Público como tal. Pero yo creería que si las conductas sociales son muy similares a las de 2015, primero porque tenemos un actor altamente importante en el país, como es el sector empresarial, un sector que no le gusta perder credibilidad ante la población ni ante el Estado. Creo que sí podríamos tener una convulsión bastante importante. No estamos hablando de dos empresas, estamos hablando de una red empresarial dedicada a la no declaración de impuestos ante el Estado y aprovecharse del Estado para su propio beneficio. Me preocupa justamente porque no son meses, no queremos ninguna crisis, ninguna manifestación durante el año, pero si eso lo mezclamos con todo lo que ya hablamos a nivel político, social, judicial, no sé si sean los mejores meses para una manifestación de este calibre. Cristian, todavía no se sabe quiénes son las personas que están detrás de esta trama de empresas. Se especulan nombres, por supuesto, pero lo cierto es que no se sabe por el momento. ¿Cuál es la lectura y qué consecuencias puede tener, Cristian? Bueno, Paul, creo que Ricardo pone el punto sobre la I, y es que son empresas, en su mayoría empresas de cartón, dedicadas a venderle al Estado. Los negocios con el Estado siguen siendo la gran fuente de corrupción y la gran fuente de financiamiento de la política. Y entonces el factor común de todas estas empresas es que le vendían al Estado o le vendían a contratistas del Estado. Y esto lo que refiere muy claramente es un esquema de corrupción, un esquema de tráfico de influencias, un esquema de intereses cruzados entre quienes estaban prestando sus nombres para estas empresas de cartón falsas, no bien cimentadas, no reconocidas y con poca trayectoria dentro de la economía nacional. Y entonces lo que tenemos son más bien parecieran instrumentos ficticios para poder pues expoliar al Estado de sus recursos. En ese sentido, lo que viene a continuación es precisamente escalar en la investigación de la estructura. Por ahorita, la investigación llega hasta las empresas. Sin embargo, el superintendente de Administración Tributaria refería que ya el Ministerio Público le había requerido información a la SAT de por lo menos 5 de todo ese entramado de empresas. Es decir, el tema no es para nada superficial, no es para nada un tema pasajero. Me parece que también envía mensajes a quienes están en el nivel de la operación política y del diseño de esta estructura de desfalco de los recursos del Estado. En todo caso, el Ministerio Público tendría una enorme responsabilidad para investigar este caso que ha presentado la SAT y llevarlo a las últimas consecuencias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Les doy las gracias por su análisis y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.